queda prohibida la captación o grabación de la sesión, así como su reproducción o difusión en todo o en parte, sea cual sea el medio o dispositivo utilizado. Gracias. Hola, soy José Antonio Aznar Casanova. Aquí principalmente vamos a profundizar en el uso del método psicofísico de los estímulos constantes, el cual nos permitirá obtener una aproximación al valor del umbral psicofísico con bastante precisión estadística. Este método permite obtener mediciones precisas de los umbrales de sensibilidad, tanto el absoluto como el diferencial, que para algunas aplicaciones de la vida cotidiana, en el mundo laboral y socioeconómico o comercial, se muestran todavía muy útiles. Quiero advertir también aquí que no es mi propósito en esta videopresentación profundizar en los fundamentos formales ni en los desarrollos matemáticos del método. Aquí no se explicarán los axiomas, supuestos o hipótesis básicas que asumen estos métodos psicofísicos. Mi explicación se focaliza en el uso y aplicación de la metodología, de modo que permita hacer investigación sensorio-perceptiva. Para comenzar, veamos los contenidos teórico-metodológicos de esta presentación. Primero, describiré las 4 principales dimensiones mensurables en un experimento psicofísico, que son cualidad, intensidad, duración y extensión. Después señalaré los principales factores a considerar en el diseño de experimentos psicofísicos. Y luego me referiré más detalladamente al método wagneriano de los estímulos constantes. Recordemos que ya describí el método de mínimos cuadrados al presentar el tema relativo a la ley de Fermat. Aquí aplicaremos la transformada Logit en vez de la técnica de mínimos cuadrados, para linealizar la función gaussiana. También describiré las 2 principales propiedades de los sensores que permiten comparar su eficacia. Estas son la exactitud y la precisión. Posteriormente, haré una referencia breve al contraste estadístico de diferentes condiciones de prueba utilizando métodos psicofísicos y estadística. Para este fin, se comparan los parámetros derivados de la aplicación de los métodos psicofísicos, es decir, medidas de exactitud como puedan ser los umbrales o el punto de igualdad subjetiva, o medidas de precisión como pueda ser la diferencia intercuartílica, la slope o pendiente de la gaussiana, etc. Finalmente, haré una valoración crítica del método de los estímulos constantes. La sensibilidad es la capacidad de un organismo, o mejor dicho, de un órgano sensorial, para responder a la estimulación. Un sinónimo de sensibilidad podría ser la irritabilidad del sensor. La sensibilidad es el resultado del funcionamiento de los sistemas sensoriales, cada uno de los cuales se ha especializado para responder a un tipo determinado de energía, a un tipo de estímulo. Los sentidos transforman algún tipo de energía en impulsos nerviosos de naturaleza bioeléctrica y los envían a la correspondiente área sensorial primaria de la corteza cerebral, donde tiene lugar la sensación. La génesis de una sensación o de una percepción ocurre en 3 fases. En primer lugar, una fase física. Un estímulo o fuente de energía desencadena el proceso. Decimos que es la estimulación del sensor. En segundo lugar, una fase fisiológica. El estímulo se codifica en un patrón temporal de estimulación nerviosa y se transmite esta información del estímulo a la corteza cerebral, en forma de impulso bioeléctrico. Aquí comienza el procesamiento de la información registrada. Finalmente, y en tercer lugar, la fase psíquica o cognitiva, donde un fenómeno físico se convierte en un fenómeno de experiencia cualitativa subjetiva, es decir, lo físico fisiológico se transforma en mental. Ahora enumeraré las 4 propiedades básicas del estímulo, o 4 dimensiones estimulares, que suelen medirse en psicofísica. Primero, la cualidad. Indica la clase de estímulo y de sensación que produce. Segundo, la intensidad. Se refiere a la fuerza o potencial del estímulo. Tercero, la duración. Es el efecto temporal o persistencia del estímulo. Y finalmente, en cuarto lugar, la extensión. Es el efecto espacial de la sensación, el área o volumen que el estímulo ocupa en el mundo.
Una cuestión de importancia capital en psicología es la medición de los eventos que ocurren en el psiquismo. Aquí vamos a ocuparnos de la medición de la subjetividad. La psicofísica trata de cuantificar hasta qué punto y de qué modo una observación de una propiedad física se relaciona con el proceso sensorial implicado. La psicofísica clásica postula la necesidad de una barrera neural o un nivel mínimo en la intensidad del estímulo por debajo del cual este estímulo no provoca sensación subjetiva alguna. El umbral absoluto era esa mínima intensidad que debe tener el estímulo para ser percibido. La sensibilidad era precisamente el recíproco del umbral, el inverso del umbral. Así, a un umbral alto le corresponderá una sensación baja y viceversa. Una definición operativa de umbral fue propuesta por Guilford, quien define el umbral absoluto o umbral de consciencia como aquella pequeña intensidad en una propiedad del estímulo que es percibida al menos el 50% de las veces que fue presentada. Y a esta intensidad en el continuo físico le corresponde el valor cero en la escala psicológica o escala de sensación, es decir, es el origen de la escala de sensación, mientras que el umbral diferencial es la mínima diferencia perceptible, es decir, el incremento mínimo en intensidad del estímulo que se requiere para que el sujeto sea consciente de que cambio, un incremento o un decremento cuantitativo en la intensidad del estímulo. Se relaciona con la diferencia apenas perceptible, que vimos al explicar la ley de Weber, o incremento del estímulo requerido para percibir un cambio, que es la unidad de medida de la escala de sensación que fue adoptada por Fechner. Vamos a ver a continuación diversos tipos de experimentos psicofísicos que difieren en una serie de detalles que a continuación describiré. Comenzaré señalando que para planificar un experimento, esto es, para diseñar el experimento, hay que tener en cuenta 5 componentes. Estos son los que se muestran en la diapositiva: los estímulos, la tarea, el método a utilizar, el tipo de análisis de datos a aplicar y las medidas psicofísicas que registraremos o calcularemos. Naturalmente, para planificar el experimento es preciso reflexionar sobre lo que es más adecuado, lo apropiado y lo válido para lograr los objetivos experimentales en cada una de estas características. Por ejemplo, en cuanto a los estímulos, ¿qué propiedades del estímulo deseamos medir? Por ello, habrá que elegir el estímulo más adecuado para esta finalidad. También habrá que pensar cómo se presentará el estímulo a los sujetos, en la pantalla de un ordenador, mediante unos auriculares, siendo auditivo, en muestras de unas copas de cata para la degustación de un producto, por ejemplo el vino, etc. También deberá determinar qué rango de intensidades de los estímulos seleccionará el investigador y cuántos estímulos mostrará en cada ensayo, 1, 2, 3, etc. y en qué orden los presentará, en orden creciente o en orden decreciente o tal vez aleatoriamente, es decir, al azar. Asimismo, debe pensarse en la dificultad de definir los estímulos. Es conveniente que el rango de estimulación presentado en el experimento incluya desde estímulos que son fáciles de percibir hasta estímulos que sean muy difíciles de percibir o de detectar, pasando por estímulos donde la dificultad crece gradualmente. En cuanto a la tarea que realiza el sujeto, es importante determinar con claridad las instrucciones que se proporcionarán a éste, pero también la estructura de la prueba y la secuencia que debe seguir cada ensayo en la presentación del estímulo, así como la solicitud de respuesta, cómo será. También es importante definir cuánto tiempo estará presente el estímulo y si hay demora para la respuesta del sujeto, o por el contrario, se presentará inmediatamente. Así como si hay tiempo límite para responder o el tiempo es ilimitado. Convendrá también definir si se emplea una tarea de respuesta forzada en un intervalo en el que puede presentarse el estímulo o no, o se utiliza una tarea de elección forzada entre 2 intervalos con estímulos sucesivos temporalmente. Adviértase que el procedimiento Two Interval Forced Choice, los estímulos son presentados en orden temporal, mientras que en el procedimiento Two Alternative Forced Choice, elección forzada entre 2 alternativas, los estímulos se presentan simultáneamente, a la vez. Otro aspecto importante de la tarea es el de determinar si se requiere aplicar una tarea de detección, un paradigma de detección del estímulo o un paradigma de discriminación de propiedades del estímulo. O más bien, si se trata de una tarea de reconocimiento o de identificación o tal vez una tarea de estimación de magnitudes, es decir,
consistente en asignar números a la intensidad del estímulo que fue presentado. Finalmente, debe indicarse de cuántos ensayos consta la prueba en total, cómo son incluidos estos ensayos para las diferentes condiciones de prueba. También es importante el tipo de respuesta que demandamos al sujeto. ¿Es cuantitativa o es cualitativa? ¿De categorización o de estimación de magnitudes? Y si la respuesta será de tipo verbal o de tipo motor, incluyendo aquí movimientos oculares o pulsación de teclas o de botones de respuesta. El número de alternativas de respuesta que se permite en el experimento también influye en la incertidumbre, en la variabilidad de sus respuestas. De ahí que no se exige el mismo nivel de umbral para experimentos que usan el procedimiento elección forzada en un intervalo de presentación que en dos intervalos de elección forzada con presentación simultánea. Respecto a la medida, debemos preguntarnos cómo se cuantificará o valorará la intensidad del estímulo tal como informa el sujeto. ¿Se registrará directamente mediante el uso de algún instrumento o aparato? ¿O simplemente el sujeto responderá sí o no, detectar la presencia del estímulo y luego contaremos el número de veces o frecuencia que respondió positiva o negativamente para después calcular las proporciones de respuesta? O tal vez utilizaremos una variable derivada de la combinación de otras variables primarias, como por ejemplo el contraste en luminancia, calculado mediante la diferencia de luminancias entre fondo y figura, dividido por la luminancia del fondo. Por otra parte, también hay que seleccionar el método psicofísico que vamos a utilizar en el experimento. ¿Usaremos algún método wagneriano? Como por ejemplo el método de los límites o el método de estímulos constantes, o alguno de los métodos de emparejamiento propuestos por Stevens, o utilizaremos el método típico de la teoría de la detección de señales, elección forzada en un intervalo. Finalmente, nos referiremos al análisis de los datos registrados en el experimento a partir del informe verbal o respuesta motora del sujeto. Aquí nos referiremos a cómo serán tratados estadísticamente las respuestas de los sujetos. Por ejemplo, la exactitud o fidelidad de la respuesta, o bien la rapidez con que responde, el tiempo que tarda en emitir la respuesta al sujeto. En este apartado, el investigador deberá preguntarse cuál será la variable dependiente que va a ser analizada, el porcentaje de detecciones correctas, o la proporción de veces que informó el sujeto que el estímulo de comparación era mayor en intensidad que el estímulo estándar, o bien el valor numérico que el sujeto asignó a las intensidades de los estímulos que fueron presentados, etcétera, etcétera. También habrá que decidir si se calcularán medias o desviaciones típicas de las respuestas como valor del umbral en el método de ajuste y en el método de los límites, o alternativamente si se utilizará la mediana o el percentil 50 o cuartil 2 para indicar la tendencia central. Así como también deberá determinar el investigador en qué valor se fijará el umbral, dependiendo del número de alternativas de respuesta del sujeto, claro. Se establecerá el umbral de probabilidad 0,5 o 0,66 o 0,75. Para determinar los valores de los umbrales, umbral absoluto y umbral diferencial, y verificar hipótesis, el propio Fechner elaboró unos procedimientos experimentales conocidos como métodos psicofísicos clásicos. Estos son tres: el método de los límites o mínimos, el método del error promedio, también conocido como método de ajuste, y el método de los estímulos constantes. Todos ellos permiten obtener una aproximación estadística tanto al umbral absoluto como al umbral diferencial, si bien el método de los estímulos constantes ha sido el más frecuentemente utilizado por su precisión. Para la elección de uno u otro de estos métodos, el experimentador deberá tener en cuenta diversos factores, por ejemplo, la disponibilidad de valores continuos o discretos de los estímulos de prueba, el deseo de evitar posibles errores de juicio, error de habituación o error de anticipación, o bien el tiempo disponible para la recogida de datos, ya que el método de estímulos constantes es más laborioso y consume más tiempo, por ejemplo, que el método de ajuste o el método de los límites. Una importante distinción en el uso de métodos psicofísicos es la que permite diferenciar entre experimentos de detección y experimentos de discriminación.
El primero de estos paradigmas experimentales permite obtener el umbral absoluto, mientras que el segundo permite obtener el umbral diferencial. Comenzaré describiendo los experimentos del primer tipo, paradigma experimental de detección. El procedimiento típico de experimentos de detección se esquematiza con la fórmula elección forzada en un único intervalo de presentación del estímulo, 1-1FC. Véase abajo en la diapositiva el diagrama del curso temporal que sigue este procedimiento. Según este procedimiento, en cada intervalo de presentación puede estar presente o no el estímulo. Por tanto, aquí solo se presenta un estímulo y el sujeto debe responder sí o no es consciente de su presencia. Es decir, se pide al sujeto una respuesta binaria ante la posible presentación de un único estímulo. Los experimentos de detección se dice que son dependientes del criterio, por lo que describir al sistema sensorial solamente mediante una medida del umbral absoluto no proporciona una caracterización completa, ya que no se tienen en cuenta los sesgos de respuesta del sujeto para decidir si o no lo detectó. Esto es debido a que la respuesta del sujeto refleja que su cerebro se produce tanto un proceso sensorial, la detección del estímulo propiamente dicha, como un proceso cognitivo, el proceso de decisión de la respuesta. Estos sesgos pueden evitarse utilizando el paradigma experimental de la teoría de la detección de señales, donde el criterio de decisión indica el componente cognitivo implícito en la respuesta del sujeto. No obstante, en los experimentos de discriminación, una forma de medir los sesgos de respuesta del sujeto consiste en calcular el error constante, que es la diferencia entre el punto de igualdad objetiva o valor del estímulo estándar y sustrayéndole el punto de igualdad subjetiva. El método de los estímulos constantes, utilizado para el cálculo del umbral absoluto, tiene 5 características esenciales. Primero, tiene lugar la selección de los valores de intensidades de los estímulos. Generalmente se utilizan 7, 9 u 11 valores de intensidad del estímulo por parte del examinador, previamente seleccionados. Estos valores deben estar comprendidos entre dos intensidades extremas, una que casi siempre es percibida por los sujetos y otra que casi nunca son capaces de percibir, que difícilmente son perceptibles. En segundo lugar, en cada ensayo se presenta un solo estímulo de una de esas intensidades seleccionadas previamente por el examinador. En tercer lugar, estos valores de intensidad de los estímulos se presentan en orden aleatorio y muy repetidas veces, por ejemplo 50 o 100 o 200 veces incluso. Cuanto mayor sea n, mayor precisión tendremos en la medida. En cuarto lugar, la tarea del sujeto consiste en responder sí o no detecta cada uno de esos estímulos cuando les son presentados de uno en uno, es decir, cuando hace una respuesta binaria. Finalmente, y en quinto lugar, los datos suelen ajustarse a una función sigmoide, por ejemplo, una gaussiana acumulativa. De este modo, es posible estimar los parámetros de la función psicométrica de manera válida. Estos son la media o umbral absoluto y la desviación estándar. También puede ser la inclinación de la gaussiana o la pendiente a linealizarla, lo cual nos informa de la sensibilidad del sujeto para percibir una particular sensación. Tiene la desventaja este método de estímulos constantes de que requiere un gran número de ensayos para poder obtener resultados estables. Para determinar el valor del umbral absoluto según el método de estímulos constantes, seguiremos la siguiente secuencia de pasos. Primero obtenemos la frecuencia de detecciones para cada nivel de intensidad del estímulo que ha sido presentado, según el método de estímulos constantes, es decir, aleatoriamente. En segundo lugar, calculamos la probabilidad de detección para cada nivel de intensidad del estímulo, o la proporción de síes que ha emitido el sujeto. Para ello dividimos la frecuencia de detección entre el número de veces que se presentó un particular nivel de intensidad del estímulo. En tercer lugar, representamos gráficamente la función psicométrica. En el eje de abscisas el nivel de intensidad del estímulo y en el eje de ordenadas las probabilidades de síes para cada uno de esos valores de intensidad del estímulo. En cuarto lugar, transformamos la proporción de respuesta sí en puntuaciones Logit,
utilizando esa fórmula. Logit de una determinada proporción es igual al logaritmo neperiano de esa proporción partido por el valor de su complementario, es decir, 1 menos p. En quinto lugar, representamos gráficamente la función que relaciona los niveles de intensidad del estímulo con los correspondientes valores Logit. En sexto lugar, ajustamos la recta de regresión, según un modelo lineal, a estos puntos mediante el método de mínimos cuadrados, por ejemplo, y obtenemos la ecuación de regresión. El umbral absoluto se calcula al dividir el valor de la constante sumativa o intercepto dividido por el valor de la pendiente de la recta. Finalmente, y en octavo lugar, calculamos un intervalo de confianza al 95% en torno al umbral absoluto. De este modo, podremos comparar diferentes condiciones de prueba. Así, cuando los intervalos de confianza no se solapen, indicará que la diferencia entre ambas condiciones es significativa con un riesgo alfa, por ejemplo, del 5%. Para obtener dicho intervalo de confianza, podemos utilizar el valor del error tipo, llamado en inglés Standard Error of the Mean, SEM, que se obtiene al dividir la desviación típica entre la raíz cuadrada del número de ensayos. Luego calculamos el intervalo de confianza sumando y restando al umbral absoluto el valor del Standard Error, es decir, IC igual al umbral absoluto más menos 2 veces el error estándar. Veamos a continuación un ejemplo de experimento psicofísico de detección del sabor dulce usando el método de estímulos constantes. La denominación química oficial del azúcar de mesa común es sacarosa, o en inglés sucrosa. Químicamente, la sacarosa es una combinación de dos pequeños carbohidratos, la fructosa y la glucosa. En la gráfica de la izquierda se muestran dos funciones psicométricas o curvas de detección del sabor dulce resultantes de aplicar un experimento a un grupo de 22 participantes en 2 sesiones realizadas con un mes de diferencia temporal. Cada una de estas dos curvas sigmoides del gráfico de la izquierda representa la curva de mejor ajuste de cada sesión de degustación, antes y después, y fueron generadas por un modelo de función gaussiana acumulativa. Como muestran las líneas rojas y verdes de la gráfica izquierda, el umbral de detección de la sacarosa fue ligeramente más bajo, es decir, mayor sensibilidad, en el grupo que hizo la sesión después, lo que sugiere que hubo algún efecto de aprendizaje discriminativo que hizo variar el valor del umbral absoluto. Este es un método gráfico de cálculo del umbral absoluto que no es muy preciso, nos da una idea aproximada del umbral. La gráfica de la derecha muestra la relación que existe entre la concentración de glucosa expresada en mililitros por muestra y la proporción de veces que fue correctamente detectada el sabor dulce, es decir, la probabilidad de detección. Como vemos, hay una relación no lineal entre ambas variables. Como alternativa al método gráfico, podemos aplicar un procedimiento más riguroso y preciso para averiguar el valor del umbral absoluto. Véase la tabla de valores de la izquierda de esta diapositiva. Estos datos fueron registrados en un experimento siguiendo el método de estímulos constantes. Es decir, para conocer el valor de intensidad del estímulo que es detectado al menos el 50% de las veces que fue presentado al sujeto. En la primera columna se muestran las intensidades del estímulo, consistentes en 10 concentraciones diferentes de una disolución de sacarosa. En la segunda columna se muestra la proporción de detecciones registradas por el investigador para cada valor de intensidad del estímulo, cada una de las cuales fueron presentadas 5 veces. Este experimento de detección del sabor dulce fue aplicado a una muestra de 100 sujetos. En el gráfico de la derecha representamos la probabilidad de detección, eje de ordenadas, en función de la intensidad del estímulo, eje de abscisas, para poder observar la distribución de los datos. Como observamos, la curva que sugiere esta distribución de los valores es adecuada a una función con forma sigmoidea, como la función gaussiana acumulativa. Para facilitar el cálculo del umbral absoluto, aplicaremos a los datos registrados en el experimento, es decir, a las proporciones de respuesta, una transformación que permita linealizar los datos. Es decir, que al representarlos gráficamente ajusten a una función lineal,
o ecuación de primer grado. En una presentación anterior aplicamos la transformada z, o en puntuaciones típicas. Aquí aplicaremos la transformada logit. Así, para obtener el valor logit de cada proporción, se calcula el logaritmo de la ratio o cociente entre la proporción de detecciones y su valor complementario, 1 menos p. Al graficar la relación bivariada, es decir, las puntuaciones z según la intensidad del estímulo, se observa que resulta una función lineal cuya ecuación de primer grado se muestra sobre la recta de regresión, igual a 0.81x menos 3.87. Ahora, si representamos los valores transformados a puntuaciones logits correspondientes a las probabilidades de detección en el eje de ordenadas, en función de la intensidad del estímulo, eje de abscisas, observamos que la distribución de los datos parece ajustar bien a una función lineal. Y por esta razón calculamos la recta de regresión por el método estadístico de mínimos cuadrados. Efectivamente, vemos sobreimpresionada en la gráfica la ecuación de regresión, igual a 0.81x menos 3.87. Y también vemos que la estructura de esta ecuación es la de una ecuación de primer grado, es decir, del tipo I igual a AX más B. Observemos también que los valores logit correspondientes a una probabilidad 0.5 son negativos, mientras que los valores logit correspondientes a una probabilidad 0.5 son positivos, siendo 0 el valor logit correspondiente a una probabilidad de 0.5. Ahora vamos a calcular numéricamente el valor del umbral absoluto del sabor dulce, que es el objetivo de este ejemplo de experimento psicofísico, y lo haremos a partir de esta ecuación de regresión. De acuerdo con el método de estímulos constantes, el valor del umbral absoluto es aquel valor de intensidad del estímulo que se corresponde a una probabilidad de detección de 0.5, es decir, el valor de la mediana de la distribución, o también del cuartil 2. Por tanto, si calculamos el valor logit correspondiente a una probabilidad de detección de 0.5, obtendremos que es igual a 0. Es decir, el umbral absoluto es el valor que toma la abscisa x cuando la ordenada y es igual a 0. En la ecuación de regresión igual a x más b. Ahora bien, despejando x en esta ecuación, tenemos que el valor de x será igual, o valor del umbral absoluto, será igual a menos b partido por a. Recordemos que en esta ecuación de regresión a indica la pendiente de la recta, mientras que b indica el intercepto o valor de la ordenada en el origen de coordenadas. Por tanto, en la ecuación de regresión a igual a 0.81 y b igual a menos 3.87, por lo que resulta que menos b partido por a es igual a 4.77, que es el valor del umbral absoluto estimado estadísticamente. Este valor del umbral igual a 4.77 se interpreta como la mínima intensidad del estímulo o cantidad de sacarosa requerida para que el sujeto perciba o detecte el sabor dulce, al menos el 50% de las veces que pruebe esta disolución azucarada. Los valores inferiores al umbral absoluto, pero próximos a él, se les denomina estímulos subliminales, ya que están por debajo del limen o límite inferior de sensibilidad del sistema receptor. Finalmente, vamos a calcular un intervalo de confianza en torno al umbral absoluto, de modo que nos permita comparar dos o más condiciones de prueba en experimentos psicofísicos. En estadística, cuando se usa una medida de tendencia central como la media para describir la distribución de datos, suele ir acompañada de la desviación estándar o desviación típica, para expresar su variabilidad o rango de variación. Mientras que cuando se usa como medida de tendencia central la mediana, percentil 50, suele usarse como índice de variabilidad la diferencia semi-intercuartílica, cuya fórmula se muestra en la diapositiva, arriba a la derecha, y se representa en la gráfica de la izquierda en color azul verdoso. Como vemos,
La diferencia intercuartílica es la mitad de la diferencia entre el cuartil 3 o percentil 75 y el cuartil 1 o percentil 25. Estos cuartiles pueden ser calculados usando los valores Logit, según muestran las dos fórmulas de la diapositiva. El cuartil 1 o percentil 25 indica el valor del estímulo que es detectado el 25% de las veces que fue presentado, y se calcula este cuartil 1 restándole al valor del Logit de una proporción de 0.25, que es el cuartil 1 o percentil 25, el valor de B, el intercepto, dividido por la pendiente de la recta. Vemos que en este experimento se alcanza el valor Q1 de 2.77. El Q3 o percentil 75, que indica el valor del estímulo que es detectado el 75% de las veces que fue presentado, se calcula restándole al valor del Logit de una proporción de 0.75 el valor del intercepto y dividido por la pendiente de la recta, valor A. Vemos que en este experimento el valor del Q3 es igual a 4.97. La diferencia intercuartílica resultante de calcular la semidiferencia es 1.10 y nos indica la semianchura de esa franja de color verdosa marcada en el gráfico de la izquierda. Es decir, tiene que ver con el intervalo de incertidumbre o valores de intensidad del estímulo en los que el sujeto tiene una mayor confusión o dudas. A partir de este valor de la diferencia intercuartílica, vamos a delimitar un intervalo de confianza centrado en el umbral absoluto para poder comparar diversas condiciones de prueba experimental. En estos momentos conocemos el valor del umbral absoluto, que es 4.77, y el valor de la diferencia intercuartílica, que es 1.10. Por tanto, podemos definir una franja, un intervalo de valores en torno al cual estén las variaciones aleatorias centradas en la mediana o valor del umbral absoluto. Para ello, por una parte, restamos al valor del umbral absoluto el valor de la DIC y obtenemos el límite inferior de dicho intervalo de confianza. Por otra parte, sumamos al valor del umbral absoluto el valor de la DIC y obtenemos el límite superior de dicho intervalo de confianza. Como podemos ver, este intervalo o rango de variación va desde 3.67 hasta 5.87 mililitros por muestra. La figura de abajo nos muestra que las papilas gustativas que detectan el sabor dulce, sweet in English, se localizan principalmente en la punta de la lengua, mientras que las del sabor salado, salty, están lateralmente localizadas a continuación del dulce, y le siguen las del sabor agrio o ácido, sour. Finalmente, las del sabor amargo, bitter, están al fondo de la lengua. Veamos ahora un diagrama secuencial que muestra el procedimiento típico de los experimentos de discriminación y que se esquematiza con la fórmula 2-IFC, es decir, presentación de dos intervalos con elección forzada. Esto en presentaciones secuenciales, mientras que la fórmula es 2-AFC en presentación simultánea, es decir, Two Alternative Forces Choice, elección forzada entre dos alternativas de respuesta. Aunque podrían ser registrados más de dos alternativas de respuesta, por ejemplo, 3 o 4 alternativas. En el esquema de la diapositiva ilustramos el de dos intervalos, elección forzada en dos intervalos, donde se presentan los estímulos al sujeto, el estímulo de comparación y el estímulo estándar o de referencia, y éste debe decidir cuál de los dos tiene mayor intensidad. También podemos incluir en este tipo de experimentos los denominados juicios igual-diferente, same different, donde el sujeto debe responder cuál de los dos estímulos presentados es diferente al estímulo de referencia. Y una variante de este tipo de experimentos de discriminación es aquella en la que se presentan tres o más alternativas de estímulos y se le pide al sujeto que responda cuál es el estímulo diferente, el que es atípico, el más raro, es el procedimiento de oddity en inglés. Aquí se muestran las características de un experimento psicofísico según el método de estímulos constantes para la determinación del umbral diferencial. Primero, el investigador selecciona los valores de intensidad de los estímulos que van a ser presentados en el experimento, generalmente
7, 9 u 11 valores. La mitad de estos valores deben ser de intensidades superiores al estímulo estándar y la otra mitad han de ser inferiores a dicha referencia. Adviértase que en el paradigma experimental de discriminación, las intensidades de los estímulos siempre deben ser percibidas por los sujetos, es decir, deben ser valores supraumbral. En el paradigma de discriminación, siempre se presenta al menos dos estímulos que van a ser comparados. Uno es el estímulo estándar o de referencia. El otro o los otros son estímulos de comparación y que varían de ensayo en ensayo. En tercer lugar, estos valores de intensidad de los estímulos se presentan en orden aleatorio y muy repetidas veces. Como hemos señalado en el método de detección, también aquí unas 50, 100 o 200 veces. Cuanto mayor sea n, el número de repeticiones, mayor precisión en la medida del umbral. En cuarto lugar, la tarea del sujeto consiste en responder para cada estímulo presentado si el estímulo de comparación es mayor que el estímulo estándar o viceversa. Es decir, se trata de una respuesta binaria, elección forzada entre dos alternativas. Es importante recalcar, enfatizar la idea que la presentación del estímulo estándar y la presentación del estímulo de comparación debe ser aleatorizada, de manera que no tenga siempre un orden fijo, sino que varíe de ensayo en ensayo. Para determinar el umbral diferencial numéricamente usando el método de estímulos constantes, seguiremos la siguiente secuencia de pasos. Primero, obtenemos la frecuencia de veces que el estímulo de comparación se percibió como mayor en intensidad que el del estándar, para cada par de intensidades del estímulo. En segundo lugar, calculamos la probabilidad de detecciones para cada par de intensidad de estímulos presentados. Para ello dividimos la frecuencia de detección entre el número de veces que se presentó un par de intensidades estimulares. En tercer lugar, representamos gráficamente, en una gráfica bivariada, la función psicométrica. En el eje de abscisas colocaremos el nivel de intensidad del estímulo y en el eje de ordenadas las probabilidades de detección, por ejemplo, donde el estímulo de comparación fue el estándar. Viceversa sería el valor complementario. En cuarto lugar, transformamos la probabilidad o proporción de veces donde el estímulo de comparación fue mayor que el estímulo estándar en puntuaciones Logit, usando la fórmula que indicamos anteriormente al describir el paradigma de detección. En quinto lugar, representamos gráficamente la función que relaciona los niveles de intensidad del estímulo con los correspondientes valores Logit y ajustamos la recta de regresión, según un modelo lineal, a estos puntos mediante el método, por ejemplo, de mínimos cuadrados. Obtenemos así la ecuación del tipo y igual a bx más a, donde b es la pendiente de la recta y a es el intercepto u ordenada en el origen. Para obtener el valor del umbral diferencial calcularemos la diferencia intercuartílica, que era la semidiferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1 de la distribución de probabilidades. Finalmente calcularemos un intervalo de confianza al 95% en torno al umbral diferencial. De este modo podremos comparar los umbrales diferenciales de diferentes condiciones de prueba. Cuando los intervalos de confianza no se solapen, indicará que la diferencia entre ambas condiciones es significativa con un riesgo alfa de, por ejemplo, el 5%. Así calculamos el intervalo de confianza sumándole y restándole al umbral diferencial dos errores tipo. Veamos otro ejemplo de experimento psicofísico, esta vez de discriminación del brillo entre dos círculos, presentado en la pantalla de un ordenador. Y aplicaremos el método de estímulos constantes a un sujeto adulto que realizó el experimento. Un círculo, de los que se muestran en la pantalla esquema de esta diapositiva, corresponde al estímulo de comparación y otro círculo al estímulo estándar. Se pide a los sujetos que hagan juicios de discriminación del brillo, preguntándole, por ejemplo, cuál de los dos estímulos, de los dos círculos, brilla más. La gráfica de la derecha muestra los perfiles de luminancia de los dos círculos, los cuales tienen forma de almena, un perfil de onda rectangular. Como podemos ver, en este ensayo, el estímulo estándar tiene un brillo mayor, más altura, su rectángulo, que el estímulo de comparación.
En este experimento se registraron las frecuencias de discriminación donde el estímulo de comparación tenía mayor intensidad que la del estímulo estándar o de referencia. La tabla que se muestra en esta diapositiva resume los datos de un experimento de discriminación del brillo entre dos puntos presentados en la pantalla de un ordenador en una localización variable cada vez. Para ello se usó el método de estímulos constantes con un estímulo estándar cuya intensidad era igual a 30 unidades y 7 estímulos de comparación cuyos valores se pueden observar en la columna E, primera columna. Así, vemos en dicha primera columna que tenemos los 7 valores del estímulo de comparación que fueron seleccionados por el investigador para ser presentados cada uno de ellos junto al estímulo estándar, pidiéndoles un juicio de discriminación. El valor del brillo del estímulo estándar, como se dijo, era de 30 unidades. Como vemos, hay 3 valores menores de 30 y otros 3 valores superiores a 30. En la segunda columna se muestra las frecuencias de discriminación donde el estímulo de comparación tenía una intensidad mayor que la del estímulo estándar, después de 50 presentaciones para cada par de estímulos presentados. En la tercera columna están las proporciones de respuestas o probabilidades correspondientes a las respuestas donde el estímulo de comparación era mayor para el sujeto que el estímulo estándar. Finalmente, en la cuarta columna están las puntuaciones aplicando la transformada Logic. A la derecha se muestra la fórmula de la transformación Logic para recordarla una vez más. Ahora vamos a calcular los valores Logic correspondientes al percentil 25 o cuartil 1 y al percentil 75 o cuartil 3, que como podemos comprobar no están en la tabla. Las fórmulas para averiguar los valores de estos cuartiles son las que se muestran aquí en la diapositiva. De este modo podremos calcular después la diferencia intercuartílica. Ahora vamos a calcular el umbral diferencial o umbral relativo de la discriminación del brillo, que es el objetivo de este ejemplo de experimento psicofísico. Para ello, primero obtenemos la ecuación de regresión entre las intensidades de los estímulos a discriminar y los valores Logic obtenidos en el experimento. Como dijimos, de acuerdo con el método de estímulos constantes, el valor del umbral diferencial se obtiene calculando la diferencia intercuartílica, es decir, la semidiferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1. Es decir, el umbral diferencial es una medida de precisión de la sensibilidad del sujeto para discriminar cambios sutiles al comparar dos estímulos. Recordemos una vez más que esta ecuación de regresión I igual a x más b, véase el gráfico de la derecha donde A indica la pendiente de la recta en este caso, mientras que B indica el intercepto o valor de la ordenada en el origen. Por tanto, en la ecuación de regresión A es igual a 0,19 y B es igual a menos 6,18. Al calcular el cuartil 3 resulta que tiene un valor de 38,31, mientras que el cuartil 1 es igual a 26,74. Por tanto, la semidiferencia entre estos valores da 5,79, que es el valor del umbral diferencial. Mejor dicho, esto es una estimación estadística del verdadero valor del umbral diferencial. La interpretación del valor del umbral diferencial es que el sujeto, al juzgar comparativamente dos niveles de brillo bajo estas condiciones de prueba, requerirá al menos que difieran en 5,79 unidades para que advierta o tome conciencia de un cambio significativo. Es decir, que para él sean los dos puntos subjetivamente distintos. De modo similar a lo dicho en el cálculo del umbral absoluto, para el caso del umbral diferencial también podríamos delimitar un intervalo de confianza centrado en el umbral diferencial y que abarcase más o menos el valor de la DIC. Dicho intervalo de confianza nos permitiría comparar diversas condiciones de prueba experimental. En esta otra diapositiva se muestra la función psicométrica con los datos que son los puntos negros marcados en el gráfico. La curva sigmoide que mejor ajusta a los datos es la línea negra en forma de S.
Y también se ha marcado el valor del umbral absoluto, que corresponde a una probabilidad 0,5, y el valor del intervalo de confianza centrado en el umbral absoluto. Nótese que en ocasiones se eligen como valores que delimitan el intervalo de confianza los valores del umbral absoluto bajo y del umbral absoluto alto. Para averiguar el umbral absoluto bajo se obtiene el valor del estímulo inferior al umbral absoluto que el sujeto es capaz de discriminar como menor que el umbral absoluto. De modo análogo, para averiguar el umbral absoluto alto, se averigua aquel valor del estímulo superior al umbral absoluto que el sujeto es capaz de discriminar como mayor que el umbral absoluto. Entre estos dos límites, el umbral alto y el umbral bajo, se halla el intervalo de confianza. Es decir, en este caso usamos una medida diferente a la diferencia intercuartílica para calcular el intervalo de confianza. Hasta aquí he mostrado cómo calcular algunos índices psicofísicos. Ya es hora de hacer referencia a la cuestión sobre ¿para qué son útiles estos índices? ¿Para qué sirven? ¿De qué informan específicamente? En general, los experimentos psicofísicos revelan información sobre algunas propiedades del mecanismo sensorial responsable del procesamiento de alguna dimensión del estímulo, tales como luminancia, longitud de onda, tamaño, distancia, frecuencia, sonoridad, etc. Dos propiedades interesantes de los mecanismos sensoriales son, por un lado, la fidelidad o exactitud del mecanismo y, por otro lado, la precisión del sensor o mecanismo responsable del procesamiento sensorio-perceptivo. Mediante estas dos propiedades es posible caracterizar un sensor, es decir, determinar su alcance y sus límites. La fidelidad o exactitud del mecanismo informa sobre la magnitud del error que producen los sujetos al detectar o discriminar un estímulo o una propiedad del estímulo. Y se calcula mediante la diferencia entre el punto de igualdad objetivo, que es el valor del estímulo estándar o de referencia, y el punto de igualdad subjetivo, es decir, el valor que es asignado o estimado por el sujeto como equivalente al estímulo estándar. A la diferencia entre estos dos valores, punto de igualdad subjetiva, punto de igualdad objetiva, se le denomina error constante. Obviamente, el signo de este error nos indica el sesgo de respuesta del perceptor. Si el valor es positivo, este tiende a sobrevalorar, a la sobreestimación de la intensidad del estímulo, mientras que si el valor es negativo, refleja que el perceptor subestima dicha intensidad estimular. También suele calcularse otro índice conocido como raíz del error cuadrático medio, root mean square error in English, que se obtiene a partir de las diferencias cuadráticas entre el valor verdadero y el valor estimado por el sujeto en el método de estimación de magnitudes de Stevens. La precisión del sensor o mecanismo responsable del procesamiento perceptivo indica ante qué rango de valores de intensidad del estímulo el sujeto responde con mayor finura, si detecta o discrimina mejor. La precisión suele valorarse a partir de diferentes parámetros psicofísicos. Sin duda, un parámetro que permite caracterizar la precisión de un sensor o un mecanismo sensorial es el valor del umbral diferencial, que como hemos visto se obtiene mediante la diferencia intercuartiles. Y hace referencia precisamente a la finura discriminativa del mecanismo. También puede servir para caracterizar la precisión la fracción de Weber, que resulta al dividir el umbral diferencial o incremento del estímulo requerido para percibir un cambio entre el valor del punto de igualdad objetivo o estímulo estándar, intensidad del estímulo estándar. La fracción de Weber o constante de Weber tiene la virtualidad de expresar la precisión de modo independiente de las unidades de medida del estímulo. En el caso de ajustar la función gaussiana a los datos, un tercer indicador de precisión sensorial del mecanismo sensorial es la desviación típica de la gaussiana acumulativa, que indica la pendiente, slope en inglés, de dicha función. Cuando la pendiente es muy abrupta, entonces el mecanismo es muy sensible, mientras que si la pendiente, la inclinación de la curva, es muy aplanada, el mecanismo es tosco, con poca finura discriminativa o poca precisión, sugiriendo una mayor incertidumbre del sujeto en sus respuestas. Un observador ideal tendría como función psicométrica la función escalón.
Ahora voy a poner algunos ejemplos sobre cómo interpretar los resultados al medir estas propiedades del sensor, la exactitud y la precisión. Por ejemplo, si queremos comparar los umbrales absolutos de dos o más condiciones de prueba, debemos usar los umbrales de cada uno de los sujetos en cada condición y aplicar a estas distribuciones, por ejemplo, una prueba de comparación de medias. Los intervalos de confianza delimitarán las diferencias que no son debidas al azar, es decir, si la diferencia entre las condiciones examinadas es o no significativa. En la gráfica que se muestra en esta diapositiva se han representado las curvas correspondientes a las funciones que mejor ajustan a los datos, sus funciones psicométricas. En este caso se trata de funciones gaussianas acumulativas. Obsérvese que el umbral absoluto obtenido en la condición 1, es decir, el de la línea roja, es más bajo que el obtenido en la condición 2, el de la línea azul. Por tanto, en la condición 1, los sujetos se han mostrado más sensibles. No obstante, recuérdese que la comparación correcta debe establecerse considerando los intervalos de confianza de los umbrales. En esta otra representación gráfica se muestran las funciones psicométricas de otras dos condiciones de prueba donde se comparan los umbrales absolutos de otras dos muestras de sujetos en dos condiciones de prueba. En la gráfica se representan las curvas correspondientes a las funciones que mejor ajustan a los datos. En este caso se trata de una función escalón y una función gaussiana acumulativa. Obsérvese que el umbral absoluto obtenido en la condición 1, la señalada con línea roja, es más bajo que el obtenido en la condición 2, con línea verde. Por tanto, en la condición 1 los sujetos se han mostrado más sensibles. Además, por el hecho de que en la condición 1, línea roja, hayamos obtenido una función escalón, debe interpretarse como que este mecanismo sensorial es altamente sensible, como si fuera un observador ideal, ya que en un rango casi nulo de intensidades pasa de una proporción de detecciones correctas casi nulo, próxima a 0, a una máxima detención próximo a 1. En otras palabras, observamos que la pendiente de la curva es más abrupta, como un escalón, en la condición 1 que en la condición 2, lo que nos muestra que el rango de incertidumbre del sujeto es mayor en la condición 2 que en la condición 1. En esta otra imagen vamos a comparar la inclinación de la curva gaussiana acumulativa o slope o pendiente en tres condiciones de prueba diferentes. En la gráfica se han representado las curvas correspondientes a las funciones que mejor ajustan a los datos. En este caso también se trata de funciones gaussianas acumulativas cuya localización del umbral coincide en la misma localización. Es decir, los mecanismos presentan la misma exactitud. Sin embargo, obsérvese que las tres condiciones difieren en cuanto a la inclinación de sus curvas. Por tanto, las tres condiciones provocan diferencias en la precisión del mecanismo, pero no en la exactitud. Así, la inclinación representada en la condición 1, en color azul, es la más extensa, la más aplanada de las tres. Por tanto, la precisión del sensor es más baja en esta condición. Mientras que en la condición 3, la línea roja de la curva gaussiana acumulativa, la forma de la curva se aproxima a la de la función escalón, que expresa la máxima precisión, lo del observador ideal. Finalmente, en la condición 2, en color verde, la forma de la curva adopta una inclinación intermedia entre las otras dos. Por tanto, causa esta condición de prueba una precisión intermedia entre las otras dos. En este otro ejemplo de resultados de experimentos psicofísicos, mostrada en la gráfica, se comparan los parámetros, la localización de la función gaussiana y su pendiente o inclinación en 5 condiciones de prueba. Se han representado las 5 funciones gaussianas acumulativas que corresponden a estas condiciones. Obsérvese, estas 5 condiciones difieren tanto en la localización o exactitud del mecanismo como en la pendiente slope que indica la precisión del mecanismo. Aquí se representan 4 condiciones de prueba en la gráfica.
A modo de ejercicio de entrenamiento, trate usted de comparar estas condiciones en cuanto a los parámetros de localización y pendiente de las funciones gaussianas acumulativas que mejor ajustaron a los datos registrados. Seguidamente, vamos a introducirnos en la medida del sesgo de respuesta de los sujetos en los experimentos psicofísicos utilizando métodos clásicos o wagnerianos. Recordemos que el punto de igualdad subjetiva señala la localización de la función respecto al punto de igualdad objetiva o valor de intensidad del estímulo estándar, mientras que la inclinación de la curva gaussiana indica el rango dinámico de discriminaciones que el sujeto realiza. Cuanto más inclinada sea la pendiente de la gaussiana acumulativa, más grandes serán las unidades de medida del mecanismo y por tanto más tosco, menos preciso. Por otra parte, la diferencia entre el punto de igualdad objetivo y el punto de igualdad subjetiva resulta el error constante, que indica el sesgo de respuesta del sujeto si lo hay. En el gráfico de la diapositiva se muestran 4 funciones gaussianas acumulativas en diferentes colores, que corresponden a 4 condiciones de un experimento psicofísico. Podemos observar que las condiciones 1 y 2, referidas como PIS1 y PIS2, difieren en la localización de la función gaussiana o intensidad que corresponde a una detección del 50% de las veces que fue presentado, es decir, el umbral diferencial. Obsérvese que respecto al valor del estímulo estándar o punto de igualdad objetivo, el punto de igualdad subjetivo 1 indica que en la condición 1 los sujetos tienden a subestimar la intensidad, porque el error constante en este caso es negativo. Mientras que en la condición 2, el punto de igualdad subjetiva, PIS2, indica que los sujetos tienden a sobrevalorar la intensidad del estímulo, porque el error constante es positivo. En otras palabras, las dos condiciones han causado diferencias en la exactitud de sus mecanismos sensoriales, pero no en la precisión. Respecto a las condiciones 3 y 4, referenciadas como PIS3 y PIS4, podemos concluir, a partir de este mismo gráfico, que estas dos condiciones no difieren en la localización de las funciones gaussianas, pero sí en la pendiente de las gaussianas. Es decir, los mecanismos responden con la misma exactitud, pero difieren en precisión, al contrario de lo que sucedía con la condición 1 y 2. En resumen, cuando pretendemos contrastar dos condiciones experimentales que difieren en algún factor manipulado, o cuando comparamos grupos de poblaciones diferentes, estos parámetros deben ser comparados estadísticamente. La función de densidad de probabilidad, PDF, Probability Density Function, de la distribución normal, es también llamada campana de Gauss. Es la distribución aleatoria continua más utilizada, como se ha dicho. Y como se indica en la figura arriba a la izquierda, las probabilidades de los intervalos de valores corresponden al área bajo la curva. Una distribución de probabilidad es una descripción matemática de las probabilidades de cada evento en el espacio muestral, es decir, el conjunto de todos los resultados posibles. Es el espacio muestral. Por ejemplo, el espacio muestral de un lanzamiento de dados sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que son los eventos posibles. En este caso se trata de una variable discreta, por ser la variable expresada mediante números enteros, la recta z. Una distribución de probabilidad se puede describir al menos de dos formas. Una, mediante una función de masas de probabilidad, usada cuando la variable es discreta. En segundo lugar, se puede representar la distribución de probabilidades mediante una función acumulativa, utilizada cuando la variable es continua. En la diapositiva, arriba a la derecha, vemos la función de densidad de probabilidad de una variable continua A, mientras que abajo a la derecha vemos la función de distribución acumulativa que es el área bajo la curva de la función de densidad de probabilidad. Una vez que hemos finalizado el registro de datos mediante una prueba psicofísica utilizando el método de estímulos constantes, se ajusta una función gaussiana acumulativa a los datos. Así obtenemos,
por ejemplo, 5 índices psicofísicos interesantes: el umbral diferencial, la diferencia intercuartílica, el intervalo de incertidumbre, el punto de igualdad subjetiva, el error constante. Sin embargo, a veces, para facilitar los cálculos, el investigador prefiere aplicar una transformación que permita linearizar los datos. Por ejemplo, aplicando la transformada Z o de puntuaciones típicas, o la transformación Logit que hemos presentado anteriormente. De este modo se obtiene la recta de regresión que facilita el cálculo del umbral, el valor de la abscisa cuando la ordenada es igual a 0. Pero también un índice de variabilidad de los datos en esta distribución, es decir, el cálculo de la pendiente de la recta de regresión o slope, inclinación de la recta. Cuanto más abrupta sea, mayor finura discriminativa le corresponderá. En la diapositiva observamos a la izquierda la función gaussiana acumulativa obtenida a partir de los datos registrados en la prueba psicofísica. Los asteriscos indican los valores de dichos datos, mientras que la curva sigmoide, de color azul, representa la función que mejor ajusta a estos datos, en este caso una función gaussiana acumulativa. A la derecha de la diapositiva vemos la función resultante de aplicar una transformación lineal a los datos, en este caso la transformada Z, transformación en puntuaciones estandarizadas o típicas. Ahora resulta fácil tener un indicador de precisión del mecanismo sensorial, ya que esto es lo que indica precisamente la pendiente de la recta de regresión, en color azul sobrepuesta sobre el gráfico, obtenida con dichos datos transformados. Cuando pretendemos contrastar dos o más condiciones experimentales que difieren en algún factor que ha sido manipulado por el investigador en diferentes condiciones de prueba, o cuando comparamos grupos de diferentes poblaciones, estos parámetros deben ser comparados estadísticamente, como vamos a ver a continuación. Aquí vamos a poner un ejemplo de un experimento psicofísico en el que se comparan tres condiciones de prueba. Describiré el experimento del modo que sigue. En el experimento pretendemos medir la agudeza visual estereoscópica de 12 sujetos de edades entre 21 y 25 años. La agudeza visual estéreo o estereoscópica se midió presentando varillas de Vernier contra tres fondos: un fondo plano, otro cóncavo y otro convexo, es decir, dos curvos y uno plano. Se pretendía verificar la influencia de la curvatura del fondo contra el que se mostraban las varillas de Vernier sobre la agudeza visual estereoscópica. El setting experimental se muestra en la imagen de esta diapositiva. En ella podemos ver las varillas de Vernier contra un fondo plano y dispuestas sobre un banco óptico. Se trata de una modificación del aparato de Howard-Dolman. Las varillas siempre estaban orientadas horizontalmente y aparecerán contra un fondo que podrá ser fondo plano, cóncavo o convexo. A la izquierda se muestra la forma de las superficies curvas usadas como cóncavas y otra convexa. Y en el propio setting experimental tenemos la del fondo plano. Una mentonera controlaba la distancia a la varilla fija y la altura de los ojos respecto a las varillas. De este modo, el sujeto no puede aproximarse y modificar, por tanto, su ángulo visual. La tarea del sujeto consistió en indicar si la distancia de separación entre las dos varillas era mayor o menor comparada con la separación de las varillas del estímulo de referencia o estándar. El estímulo de comparación y el estímulo estándar se presentaban en un orden aleatorio y sucesivamente. Cada tipo de fondo se aplicó en un bloque separado. Con los datos registrados en este experimento, calculamos la fracción de Weber para cada uno de los sujetos en cada condición de fondo contra el que se mostraban las varillas de Vernier. En la tabla que se muestra en esta diapositiva se resumen estos datos que nos permitieron comparar las tres condiciones de prueba. Un análisis de la varianza univariado, es decir, para un solo factor, la curvatura del fondo, reveló que las tres condiciones de prueba diferían entre sí de modo significativo. El gráfico de la derecha muestra las medidas de la fracción de Weber para cada condición y las barras de error indican dos veces el error tipo de la media, Standard Error of Median. Para finalizar,
Veamos una valoración crítica del método de los estímulos constantes. Este método ha sido uno de los más utilizados en la investigación hasta la fecha, tanto para determinar el umbral absoluto como el umbral diferencial. Esto es debido a que se considera más exacto que el método de ajuste y que el método de los límites. Es decir, que tiene mayor precisión en la obtención de estos valores, umbrales, debido a que se somete a los sujetos a un mayor número de ensayos. Sin embargo, por esta misma razón, el mayor número de ensayos se deriva su principal inconveniente, ya que al producirse más ensayos, se alarga el tiempo, el sujeto se fatiga, se incrementa el número de errores en los juicios de los sujetos. Por la misma razón, no resulta muy económico en términos de coste temporal de la aplicación de la prueba. También presenta la ventaja de eliminar los dos errores típicos que generaba los otros métodos, el de ajuste y el de los límites, a saber, el error de habituación de la respuesta y el error de anticipación o de expectativa de respuesta. Recapitulemos las nociones vistas hasta aquí. En esta presentación hemos empezado enumerando las 4 principales dimensiones mensurables en un experimento psicofísico, que son cualidad, intensidad, duración y extensión. Después hemos señalado los factores a considerar en el diseño de experimentos psicofísicos. En este sentido, los experimentos difieren unos de otros según sean los estímulos, la tarea, el método psicofísico aplicado, el análisis de datos elegido y las medidas o variables dependientes utilizadas. Luego, se ha mostrado cómo aplicar uno de los métodos psicofísicos clásicos más utilizados en la investigación de las sensaciones y percepciones, precisamente por su mayor precisión, ya que proporciona medida más fina, más exacta, en la obtención de los umbrales. Se trata del método de estímulos constantes, que ya habíamos visto anteriormente aplicando la técnica de mínimos cuadrados. Sin embargo, en esta presentación se han ajustado los datos a la función logística y mediante la transformación logit hemos linealizado la relación entre los valores de la variable física y las sensaciones. De este modo, no es necesario utilizar las tablas de la ley normal, que no siempre están al alcance o disponibles para uno. Posteriormente hemos descrito las 2 principales propiedades de los mecanismos sensorio-perceptivos responsables del procesamiento de los estímulos, la exactitud y la precisión, indicando otros relevantes parámetros, además de los umbrales, que también permiten caracterizar a dichos sensores, por ejemplo el punto de igualdad subjetiva, el error constante, los sesgos de respuesta, la pendiente de la gaussiana, etc. En general la pendiente de la curva. Y hemos mostrado cómo comparar estadísticamente 2 o más condiciones experimentales de prueba. Finalmente, hemos hecho una breve valoración crítica del método de los estímulos constantes. Hasta aquí hemos profundizado en los procedimientos o métodos psicofísicos clásicos más utilizados por los investigadores de la sensorialidad, es decir, de percepción y sensación. Algunos de ellos han sido propuestos recientemente. Muchas gracias por vuestra atención. Espero haberme hecho comprender y haber expresado con claridad las ideas sobre esta potente teoría y metodología que tantos hallazgos ha permitido descubrir en psicología. Si el tema te ha agradado, presiona el icono de me gusta. Y para continuar descubriendo más detalles sobre psicofísica, visita el canal de José Antonio Aznar Casanova.